a, a un genocidio, como lo se acaba de decir, pero me quedaba más la duda con respecto a muchas veces la arbitrariedad con que cada bando puso los ojos en, en los propios propósitos de cada quien. Era más eso. Mira, sí, o sea, vamos, vas a encontrar, es un tema del cual vas a encontrar críticos muy duros, del cual vas a encontrar críticos un poco más moderados, otros que van a decir, bueno, sí se puede criticar, pero es imposible entender el proceso de la historia de México y del mundo moderno sin eso. Pero a ver, Aguas, estamos a ver, en nuestro oficio, que es la filosofía, los conceptos son muy importantes. Entonces, cuando hacemos crítica del tipo que sea, es muy importante tratar de manejar las categorías de manera correcta, porque si las manejamos mal, podemos hacer un texto que suena abrumado, así avasallador, pero al final no diga tanto. Entonces, al menos como yo lo entiendo, sí vale la pena sacrificar que suene muy rimbombante con tal de tener como mucho más rigor argumentativo. Entonces, en este caso, o sea, sí conozco esos enfoques, ¿no? Digo, ay, pienso en lo de Todorov, que está muy listo y demás, que es como, lo ve como literario, pero son textos que tienen poco rigor histórico. Entonces, son muy buenos para meter categorías contemporáneas. Pero hay como otra línea de estudio, que es a mí la que me ha gustado más, y es precisamente esta que he tratado de entender, no desde la perspectiva ilustrada, no desde la perspectiva posmoderna, el caso de España, porque también hay un tema, la imagen que se construyó España posteriormente, a raíz de la leyenda negra que fueron creando los ingleses, pues agarraron y pusieron así, hicieron el peor genocidio. No, tampoco, ¿no? Eso viene posterior, que no es defenderlos. Pero a ver, miren, hagan el intento de entender más a fondo la conformación cultural de nuestro país. Entonces, a ver, bien, y fíjate, va por el caso, por lo que me preguntaban hace rato. Ubican el libro, el de Vasconcelos, se llama La raza cósmica. ¿Sí lo conocen o no? Aunque sea de nombre. No, lo tienen que leer un día, es un libro importantísimo. Bueno, Vasconcelos ahí en el libro de La raza cósmica, justo lo que empieza a criticar es a un personaje conocido como el conde de Gobineau. ¿Quién es este señor? Es el creador del racismo moderno. Ese sí, racismo como tal, ese sí hablaba de la ahí presunta y bastante disparatada idea de la superioridad de la raza blanca. Lo critica Vasconcelos oponiendo el mestizaje. Y justo la mayor, hablo no de los que hablo de los que son realmente conocedores del tema de América más a fondo, ¿no? Todos coinciden en que una de las características más importantes de todo lo que pasó en el mundo que dominó, en la parte del mundo que dominó España fue el mestizaje. Miren, que a veces no fue amable, a veces fue también duro, pero también lo hubo, vamos, lo que les digo siempre pasó aquí pasó lo que sucede en tiempos de paz, cuando el mundo está en guerra, pues se destruye, ¿no? Pero cuando está en tiempos de paz se configura. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que hubo una cantidad de mezcla de cosas impresionantes. Vean un día, ¿conocen el cuadro de castas de Nueva España? Ya nos lo había mostrado. Pues desde ahí tienen la respuesta, ¿no? Vean el mestizaje en lenguaje, ¿no? En religión y demás. Una cosa tan simple, ¿no? Piénsale, los mismos frailes se dedican al estudio de la cultura mexicana para seguir los procesos de evangelización. Pues desde ahí está distinto, ¿no? Entonces, sí hay que entender lo que pasó aquí, porque si no lo vamos, pues lo hacemos que suene bonito, pero no explica mucho, ¿no? Entonces sí hay que ver, o sea, sí entiendo esas lecturas que lo han puesto como genocidio, pero yo creo que no. Sí hay que tener cuidado con los conceptos que utilizamos, porque es mejor, aunque no suene tan potente, mejor tener claro lo que se dice, ¿no? No sé si respondo. No sé, ¿alguna otra pregunta? Ninguna. O todo clarísimo.
¿Seguros? ¿Seguros? No hay dudas, no hay más dudas. Seguros, pregunten en cuanto si dicen que ya no, esto ya quiere decir que ya no les tengo que explicar nada más. ¿No? Bueno, entonces hoy amanecí muy inspirado y expliqué todo muy bien, lo cual no suele pasar. Entonces, bueno, seguros, seguras que no hay más dudas. ¿No? Bueno, ¿qué sigue? Esa es la pregunta. Les voy a mandar la lectura para la clase que viene, se las mando por ahí de, hoy es viernes, ¿no? El domingo en la noche ya la tarde-noche ya la tiene. La lectura que viene, que es la Ginés de Sepúlveda, que va a llevar esto más lejos. Ahí sí lo van a, esto lo van a ver, sobre todo el tema del argumento, los argumentos desde la teoría de Aristóteles. Entonces se los mando y ya no sé si de verdad ya no hay dudas, sino para ya, entonces terminaríamos hoy. ¿Sí? Primero, ¿siguen ahí? Sí, profesor. Creo que ese texto ya lo había mandado. Ya nos lo mandó. ¿Sepúlveda? ¿Eso los mandé? Sí. A ver, dime bien cuáles mandé, porque ya me confundí un poco. Sí, el último que mandó fue el de Sepúlveda y antes Ujú. de ese mandó el capítulo 3, hace que sería 15 días. A ver, A ver, les mandé, no, les mandé el de, a ver, les mandé el de Vitoria, ¿no? La reelección. Ya les mandé el de Sepúlveda, el del Tratado sobre las justas causas de la guerra Sí, contra ese los ya civiles. nos lo mandó. Ya lo tienen, bueno. Entonces, ese es el que vamos a leer. Que les mandé varios, o qué, ya no me acuerdo. Lo mandó para la clase, para esta clase. ¿Hoy era Sepúlveda? Sí, creo que sí. Bueno, ese es el texto que estaba. No, a ver, espérenme, ya me confundí. No, hoy ando fatal, hoy ya me confundí, es que me confundo. A ver, espérenme. No, porque no, yo estaba seguro que hoy era Vitoria. Espérenme. les- Ah, a ver, entonces hicimos todo mal. ¿Por qué no me corrigieron a tiempo? Si le estoy explicando a Vitoria y y tenías que ver Sepúlveda. No, ahí sí, ¿por qué no me pararon a tiempo? Ya me eché una hora hablando, una hora y pico hablando de Vitoria. A ver, cuéntenme, porque si no ya perdimos, Es que gastamos una hora de clase. no lo acabamos Venga, de ver completo la sesión pasada. no lo acabamos la sesión pasada. No, la sesión pasada llegamos hasta el capítulo 2, más o menos. Justamente Entonces, ahí. Por eso yo creo que, ajá. entonces no es que esté mal. Dije, no, yo sabía que algo faltaba. 18, 29. Es que ya me acordé qué pasó. No, a ver. El 11 vimos la uno y 2 seguros. A ver, ¿en qué nos quedamos la vez pasada? ¿Acabamos Victoria o no lo acabamos? Creo que sí lo estábamos ya acabando. O sea, sí vimos la parte de los títulos legítimos la vez pasada. Sí, pero se extendió en la parte de las leyes naturales, la ley eterna, la ley divina, la ley eterna, las leyes naturales. Y yo creo que se faltó explicar un poco el final, el desenlace del texto de Victoria. Ya me acordé. Eso es lo que pasó. Entonces vamos a ver, yo a Ginés se los explico muy rápido. Vamos a ver, ¿lo leyeron? El texto de Ginés. Sí, una parte. ¿Quién lo leyó? Una parte, ¿quién lo leyó? Miren, no hay problema, hacemos un ajuste, ahorita les enseño cómo. Lo que hago es que, pues de cualquier manera, tenemos que leer juntos, a ver, tenemos que leer juntos, vamos a comentar juntos lo de las casas y lo de Ginés, o sea, no tengo problema, los puedo relacionar sin ninguna lata. Pero a ver, lo alcanzaron a avanzar. A ver, Victoria ya claro, ya sin problema. ¿Sí?
Sí, Ahora, Sepúlveda. A ver, ¿qué es lo que hace Sepúlveda? Fíjense. Les voy a explicar un poquito quién es, para que entiendan por qué es tan importante lo que hace. El debate de ahorita, que estuvimos analizando, tiene su gran apogeo en el 50-51, que es el debate de la polémica de Valladolid. ¿Quiénes participan? ¿Quién es Sepúlveda y Bartolomé Las Casas? Bueno, que van a decir Bartolomé Las Casas mucho más conocido. ¿Quién es pero quién es el otro? ¿Quién es Sepúlveda? Pues bueno, tiene un currículum impresionante. Fue el cronista Carlos V, fue traductor de Aristóteles, lo hacía para el papado, que no era poca cosa, y fue educador de Felipe II. Aparte escribió otro montón de cosas. Ese texto que ustedes leyeron o revisaron, aunque sea parcialmente, que fue el Demócrata II, no se publica en vía del autor. Lo que se conoce en ese momento, porque se sabe que circula clandestinamente, pero lo que circula es oficialmente, a su vez le llamó el apología, una defensa del texto, porque dice, y con razón, que se lo brillaron para que no se publicara. ¿Qué hace allí? Fíjense, ahí va a ser la defensa más clara y dura de la conquista, ahí sí, ¿no? ¿Y desde dónde lo hace? Desde una base netamente, vamos a ponerlo así, desde una base muchísimo más cruda y posiblemente hasta más secularmente filosófica, porque ahí la argumentación gira de nuevo en torno a la ley natural y gira en torno a la servidumbre natural. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues un despliegue de la idea de que él da 4 argumentos centrales, ¿no? Pero hay un matiz bien claro, que quiero que entiendan, porque si no, no le van a entender nada. Él está pensando, a ver qué tanto lo avanzan. ¿Sí leyeron algo del texto? No, si no voy a hablar al aire sin que me entiendan mucho. Sí, Lo no lo alcanzaron a acabé, revisar. una pero parte sí. empieza con el diálogo de Ajá. Leopoldo. Una pequeña El parte cuando diálogo, empieza a dialogar con Leopoldo. sí, el diálogo de Demócrates y Leopoldo. ¿Qué tanto lo avanzaron? Hasta que está hablando de la justa guerra para defender y cuando le empieza a mencionar que no siempre se tiene que dar una mejilla, no siempre se tiene que dejar ser pacifista. Los cristianos no tienen que siempre ser pacifistas, sino que a veces también tienen que reaccionar. Ok, va por allá. A ver, ¿qué está haciendo ahí? Está debatiendo el pacifismo. Ay, me hubieran parado antes. Es que son un montón de detalles que les tenía que explicar. Me hubieran recordado que era la lectura. A ver, lo que va a hacer ahí es está debatiendo una serie de ideas que están en esa época. Pues la del pacifismo viene principalmente de Erasmo de Rotterdam y es el debate sobre si es lícita si para el cristianismo o para el cristiano es legítima la guerra, practicar la guerra. Y va a decir, ahí de las dos, ¿a quién va a decir no? ¿Por qué razón? Porque se van por el lado de la interpretación, eh, digamos, del Evangelio según el Sermón de la Montaña. ¿Se acuerdan esta frase de si te cachetean, pon la otra mejilla, y si te quitan si te quieren, y si te quieren quitar la túnica, darles también no sé qué, algo así, ¿no? Y está la otra, que es como la línea Sepúlveda, ¿no? Que va a decir que no, a ver, que la defensa, el derecho a defenderse, viene de la ley natural, no del evangelio. O sea, son cosas distintas y que el evangelio no anula la naturaleza. Entonces, esto lo desarrollan en un texto que se llama El Demócratas Primero. Entonces, allí que vamos a hacer, la defensa es el primer instinto, que es la autoconservación, dice, ese es natural, pertenece a la ley natural. Entonces no se puede anular. ¿Hasta dónde es legítimo? Es la duda. Y es donde entra en debate todo el tema de la guerra justa. Entonces, decir, pero esa es una guerra específica. A veces es un tema específico, es el tema de la guerra justa en general. Pero para el caso de los indios americanos, dice, hay una peculiaridad. Dice, ellos merecen un tratamiento especial. Y es el hecho de ser bárbaros. El hecho de que coincidir, dice, son los esclavos por naturaleza de los que hablaba Aristóteles. Ahí se vuelve muy importante entender por qué el hecho de que lo mencionara directamente, vamos a ver, ahí se vuelve muy importante
el que él mismo haya sido traductor. ¿Por qué? Porque conocía muy bien eso, muy bien eso. De hecho, y sus traducciones son del griego al latín. Él cuando traduce al latín, él lo lee primero en griego y lo va pasando al latín, con versión comentada y todo. ¿Qué va a salir de allí? Fíjense, va a dar 4 argumentos principales, ¿no? El principal va a ser, pero el que es en torno al cual gira todo, son los crímenes contra la naturaleza y la barbarie. Lo que lo horroriza es el tema de los sacrificios. Y mucho, no es un tema cualquiera, porque es como vamos, la discusión más fuerte en ese momento. ¿Por qué? Porque dice, el problema no es ni siquiera, dice, que no sean creyentes, si fueran solo infieles, pues no pasa nada, no habría razón de intervención. Dice, pero el problema es que aparte de todo, se practican los sacrificios y aparte la antropofagia, se comen entre sí, eso lo horroriza, ¿no? Pero fíjense, vamos a entender otro matiz bien importante de la lectura. Él dice, yo lo que analizo, dice, son las causas desde los príncipes. Ahí se nota mucho su cultura de corte. Él estaba en la corte papal, en la corte del emperador. Dice, yo no hablo del caso de por ahí soldados que hacen hurtos y cosas así. Dice, eso es latrocinio, eso no lo defiendo. Dice, yo hablo del objetivo general, que es del plan que tienen en términos de política los reyes. O sea, él piensa institucionalmente. Y esto va a ser muy importante más adelante. ¿Por qué? Porque fíjense, va a decir, el problema que hay en el caso de América, dice, es que de estos indios, dice, es que esa práctica que tienen no es casual. Dice, es algo que viene de su propia legislación. Dice, sí, se practicara, pero ellos mismos la legislan, la tienen, nosotros diríamos ahora tipificada, pero ellos nos la tienen estipulada como un crimen, pues nosotros no haríamos nada, dice, pero lo tienen como algo natural. O sea, ellos, sus mismas instituciones llevan al sacrificio. Y eso sí ya es un mal mayor, dice, ahí sí se requiere intervenir para civilizarlos, porque por ahí pone unos cuadros bastante horribles de ellos, y los pone como bárbaros así, en el peor de los sentidos, ¿no? O sea, por ahí dice el hecho de que tengan sociedades y demás, dice, quiere decir que no son por completo, o sea, que son humanos porque y no son por completo animales, pero los ve muy peyorativamente, eso sí. ¿Qué dice? Hay que civilizarlos, dice. ¿Por qué dice? Primero, por eso, tenemos la razón como tal, dice, de la infidelidad. Tenemos la razón de los crímenes contra la naturaleza. Tenemos luego la razón de aliados, es decir, porque por ahí hay aliados y se les tendría que proteger, porque dice, incluso puede que ya hay gente convertida, dice, y se les tiene que cuidar de que se les quiera llevar de nuevo la infidelidad, y va a tener una cuarta, a la que conocemos como el terror edil, que significa que el estar bajo el gobierno, él considera de gente más prudente, más sabia, va a llevar a que de poco en poco vayan civilizándose, ¿no? Pero no está la duda si alguna vez va a considerar que lleguen a ser iguales o no. Eso no está muy claro en el texto, pero sí lo está poniendo como, aquí la razón es mucho más fuerte, aquí es, de verdad, es hasta como si es un objetivo civilizatorio. ¿Por qué? Dejarlos a su arbitrio, dejarlos en el peor de los estados. Casi nos lo pone así. Eso es lo que lo vuelve tan difícil. Le van a decir, bueno, qué exageración, y van a decir, y es hora de refutarlo. Pues yo les voy a dejar la duda. ¿El texto se puede dar? ¿Está construido bien o es solo un conjunto de falacias una tras otra? Pues yo no diría que son falacias, yo creo que se está construyendo un argumento. Ya lo que se debe analizar bien son los presupuestos de esas ideas, ¿no? Creo. A ver, ahora. El argumento central es el del crimen contra naturales. Vamos a ver si esa idea sobrevive o no sobrevive. A ver, consideraríamos que hay algo así como alguna práctica en sociedad que, digamos, es definitivamente algo contra la propia naturaleza y tiene que ser erradicada. O ya somos muy posmos y todo es válido.
Bueno, eso vamos más adelante. ¿Ustedes me harían alguna defensa de la antropofagia? Me dirían, Luis, ¿qué moralista te has puesto? La antropofagia sí se puede defender. ¿Se le puede defender o no? No se puede defender. ¿Por qué no, Edgar? Porque tal vez de fondo implica también defender el homicidio. Bueno, el homicidio se puede, a ver, no lo defiendo, pero tiene contextos específicos, ¿no? ¿Qué tal que es en defensa propia? Pero no te comes en defensa propia a alguien más. ¿Pero no te qué? No te comerías a alguien en defensa propia. Solo le rompes la cabeza Solo, con una roca, ajá, ya, ¿no? ¿no? Solo lo noqueas hasta la muerte. Y eso quién sabe, ¿no? Porque también se supone que la defensa también debe ser proporcional a la agresión. No O sea, puedes, vamos, si alguien te quiere hacer, si te quería, no sé, no sé si alguien me pellizca, no le doy un piedrazo, ¿no? A lo mejor y pues, tal vez un golpe. un equivalente. Ajá, exactamente. O sea, tú dices, eso el pacifismo no va conmigo. No sé. Ese no sabría. Entonces, a ver, Edgar dice, no, pues una cosa de matarlo tampoco es magnífico, pero el homicidio tampoco implica comerse al otro. ¿Alguien diría distinto a Edgar? Oscar. Gracias, profe. Ahorita, basándonos en la primera pregunta de si es natural, podríamos decir que sí, porque hay muchos otros seres vivos que la practican. La O sea, ya razón, bajamos al nivel de cocodrilos. pod- Los podríamos, por cocodrilos se así comen a decir, sus crías, sí sabían. sí, WhatsApp, perros se comen a sus propias crías, entonces, en la naturaleza está que se coman a sus parientes, o sus mismos, para decirlo de una forma más clara. Pero ya lo podemos plantear desde una ética cuando no está permitido. Digamos que actualmente para nosotros comer perros, la mayoría lo ve muy mal, hasta lo ve como algo enfermo. En cambio, es muy conocido que China, países de Asia consumen estos animales, o cómo no se consume la vaca en India y nosotros sí lo hacemos. Entonces, son preceptos que nos vamos poniendo dependiendo de la moral que una sociedad tenga. Pero hay una diferencia allí, Oscar. A ver, acuérdense que la ley natural implicaba una racionalidad, ¿o no? Entonces, es algo antropocéntrica, lo reconozco, pero significaría, a ver, que entre humanos nos tratamos con un nivel de racionalidad más alto que el de los animales. Por ahí piensen, a ver, no, ahí todavía no tienen derechos de los animales, no, no es algo que entiendan como nosotros. Ellos dicen, está hasta arriba el hombre y, o sea, se acabó, ¿no? Dirían, no podemos compararnos con los animales en ese sentido, ¿no? Porque nosotros somos aparte seres morales, ¿no? Entonces, yo te diría, a ver, el que los cocodrilos y los perros se coman entre sí, pues tampoco es que nosotros lo vayamos a hacer, ¿o sí? No me acuerdo qué libro mencionaba que no, bueno, creo que ¿cómo se llama? Es del Renacimiento, ¿Quién? empieza con P, Pico de la mirándola. sí, pero se me fue el nombre por completo ahorita y lo leí antier. Él El mencionaba test, justo el test eso sobre que, la oración, ¿no? Sobre la dignidad humana. ujú, exactamente, como nosotros, el hombre que la piel, los, los cuernos, los dientes no son lo que definen a las bestias, sino la razón. Y por eso los hombres también tenemos esa facultad. Sin embargo, no lo discute él, pero se discutirá después, como qué
hombres sí son y qué hombres no son capaces de uso de la razón, porque el Renacimiento siempre plasmó que hay hombres que se igualan a las bestias y otros que se acercan más a algo divino. Ajá. Así que, partiendo desde ahí, podríamos decir que Sepúlveda considero que lo ve desde esa perspectiva renacentista, el decir que los indios no tenían esas facultades, sin embargo también tenían uso de la razón y por algo hacían esos sacrificios. A ver, lo que él dice, los cometen porque violan con las leyes de la naturaleza humana, en otras palabras, ¿no? Y eso, a ver, por eso les pongo, a ver, piensen en, vamos a por eso les digo, piensen si términos muy tal cual, ¿no? Somos ya muy liberales, muy posmos, muy tolerantes, muchas cosas. Cualquier cosa es válida, o si hay algo que diríamos, practicar eso ya no, que digamos, eso ya no entra, ¿no? Practicar eso ya es así como dices, no, ya estamos hablando de una violación de la misma razón humana. ¿Existiría algo así o no? ¿No? ¿Podría ser la esclavitud? La esclavitud, o sea, que una sociedad practique la esclavitud es razón para invadirle, decir, vamos a... Ah, no, para invadirla no. Pero No, sí, por lo menos a la visión contemporánea sería punto para juzgarla. o sea, si encontramos una sociedad que practica la esclavitud, ¿qué hacemos? ¿La dejamos como tal o decimos, alguien intervenga ya? Intervendrían algunas naciones, pero no sé si de forma bélica. Si ese país te dice que no quiere dejar de practicar la esclavitud, que te diga, son mis leyes. A ver, oblígame a que las cambie. ¿Qué hacen en ese caso? Ya me estuvo que no hicieron nada, ya se quedaron pensándolo mucho. Piensen en actos horribles, que no sé, ¿cuál será bueno? Como el caso de Yugoslavia, cuando se desintegró y el genocidio que hubo, que ahí sí intervinieron. ¿Estaba justificado intervenir o fue un invento? Ah, yo digo que probablemente podemos considerar que sí estaba justificado intervenir, pero según tengo entendido, no se intervino adecuadamente, porque al final de cuentas no se detuvo el genocidio, o como cuando fue en Ruanda y que también intervino los cascos Sí, azules, y en realidad tampoco detuvieron el genocidio, pero eso ya es un pero es tema un tema diferente. de estrategia, no de finalidad, ¿no? Ajá, exactamente. Ajá. Por ejemplo, si en una sociedad encontramos que venden a las niñas, las cambian por vacas, ¿eso lo aceptaríamos como propio de la civilización? ¿O lo paramos? ¿Lo dejan así como si nada o si es un problema muy grave? No, pues sí es un problema grave. ¿Se tiene que parar eso o se les deja seguir haciéndolo? Ah, pues yo digo que se debería de detener eso. Parece pulveriano. Oscar. Es que siento que todo va conforme al tiempo y el desarrollo de cada cultura, porque sí, ahorita nosotros vemos cómo están vendiendo a una niña para que le den una cabra y una manzana, pero podríamos pensar, eso es horrible, no se debería hacer. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre que en
en la época imperialista los tratos consistieran en que los reyes casaran a sus hijas de 12 años con reyes de 25, 30 años. ¿Cuál podríamos decir que es una diferencia entre ese caso y este? La diferencia es que y ahora lo entendemos mal de las dos maneras, ¿no? O sea, no lo defenderíamos, ¿o sí? Nadie está diciendo qué bueno que lo hacían, tan se entiende que ya no se considera válido hacerlo, ¿no? Sí, y por eso lo mencionaba que nosotros ahorita lo vemos mal, ellos en su momento nos lo vieron mal, así como tampoco lo vieron mal los que están haciendo todavía eso en Oaxaca. Pero que alguien lo crea bueno, lo hace bueno. Por ejemplo, en un caso, un soldado que trabajaba en un campo de concentración consideraba normal meter a la gente y en una cámara de gas y matarla. Para él no era algo malo. Ay, perdóname, ya vi, era yo, se desconectó aquí mis auriculares, no lo pude escuchar. ¿Lo podría repetir, por favor? A ver, por ejemplo, un soldado alemán de un campo de concentración no consideraba malo meter a muchas personas y quemarlas hasta la muerte allí. Así, claro, considero que es totalmente plausible el que, como mencionó, no porque alguien lo crea o lo diga o nada más lo vea bien, significa que esté bien. Es que no sé cómo explicarlo de forma concreta, porque está muy vinculada la parte ética, porque cada quien tiene una moral distinta, es muy diferente la moral nazi a la moral que tuvieron los nahuas, a la moral que tuvieron el imperio francés en el siglo XVII. Eso va cambiando. Es diferente la moral, pero hay una cuestión importante. ¿La ley natural es temporal o se piensa que es atemporal? Si la entendí bien, se empieza de forma temporal, ¿verdad? No, es atemporal. Es la diferencia. Por eso puede pensar como un principio que aplica a todos. Ah, sí, perdón, creo que no pronuncié bien. Sí dije atemporal. Es atemporal. Y si es atemporal, ya no importa lo que crea la gente. Se puede, o sea, es un criterio que tiene la fuerza de que lo hayan creído así, no implica que sea así. Normalmente me contestaban, bueno, pero es que los sacrificados pensaban que ellos estaban bien felices porque los sacrificaban para que el sol saliera. Eso era una creencia, nada más, ¿no? El drogadicto cree que está bien drogarse, ¿no? Eso no lo vuelve cierto, ¿sí? No. Entonces, por eso es lo que él dice, a ver, que ellos lo hayan creído así y que me den, fíjense, esto es donde cayó en automático, se busca el argumento antropológico y digamos como relativista, es que hay que entenderlo en cada cultura. Ah, bueno, entonces nos quitamos el avance filosófico de criterios más o menos universales. Nos quedamos en lo descriptivo. Por ahí va a ir Sepúlveda, va a estar bueno. Entonces, primero vamos a hacer esto. La semana que viene, ahora sí, nos leemos juntos. Se acaban de leer de Sepúlveda y se traen leída también el contraargumento de las casas. Y ya lo vamos a analizar todo junto, ¿vale? Y otra, la segunda vez que me pasó, y ya, si me empecé a hablar de otra lectura, me regresan a la correcta. Perdimos una hora, bueno, no porque sea una pérdida de tiempo hablar de Victoria, pero me eché una hora explicando cosas que ya habíamos medio visto, lo que necesitábamos era adelantarlo de ese culo. Entonces, a la otra me recuerdan si se me confundió el texto, ¿vale? Sí, profe. Bueno, estén muy bien, buen fin, y los que regresen allá, pues buen regreso. Gracias, profe, Gracias, igualmente. Que estén Bueno, bien. estén muy bien, buen Hasta fin de luego. semana, hasta luego. Dime, Recording stopped. dime. Alguien me habló. ¿No? Hasta luego, profe. Hasta luego.